Hola a todos, soy Óscar, líder del Departamento de Diseño Mecánico del equipo UPM Motostudent Petrol, y hoy estamos aquí en nuestro taller para explicaros cómo diseñamos las distintas partes mecánicas de nuestra moto, utilizando para ello el método de los elementos finitos que os voy a explicar. Este método es una herramienta computacional que usamos nosotros en el equipo para saber qué estados de carga sufren las piezas de cada material. La razón de esto, de usar este método computacional, es que nosotros aquí en la universidad, en las asignaturas que tienen que ver con la resistencia y la elasticidad de los materiales, aprendemos distintos métodos para calcular tanto las tensiones a las que se haya sometido un material bajo una carga, como las deformaciones que sufre bajo estas cargas. El problema es que con estados de carga tan complejos como los que podemos tener en una moto de carreras y geometrías que no son tan obvias como una viga, nosotros con nuestros métodos manuales no podemos saber el estado de cargas concreto de una pieza de una forma precisa en un tiempo razonable. Entonces, debido a esto es por lo que usamos este método computacional que nos ayuda a saber principalmente tres cosas. Una, el estado de cargas de la moto, es decir, qué tensiones, qué fuerzas hay sobre el material, y si estamos superando el límite elástico al material, es decir, aquel estado de cargas bajo el que nuestro chasis, por ejemplo, se partiría. Segundo, qué deformación tiene, es decir, cuánto desplazamiento están sufriendo nuestras piezas al doblarse bajo el estado de cargas, que es algo que necesitamos conocer, pues no queremos ni un prototipo que sea demasiado rígido, ni un prototipo que sea tan blando que al primer bache doble y la rueda se vaya para un lado. Y por último, para lo que usamos este método, es para minimizar el peso del material, quitando material de nuestro chasis en todos los rebajes que podéis ver en cualquier foto, para minimizar la masa del prototipo, garantizando que aún así cumple con estas dos primeras cosas que he dicho, tanto que el estado de cargas es adecuado como que las deformaciones son adecuadas. En lo que consiste este método, recordemos que se llama método de los elementos finitos, es en la discretización de nuestro problema en muchos elementos finitos. ¿Qué significa esto? Que cualquier pieza que tenga, yo la voy a subdividir en muchas piezas muy pequeñitas, que llamamos elementos. Y que en lo que serían estos elementos suelen ser elementos geométricos, ya sea tetraedros, es uno de los más típicos, y en los vértices de este elemento tenemos nodos. Todo nuestro entramado, nuestra malla que llamamos de elementos, está conectado por estos nodos, donde la condición es que los nodos de elementos compartidos tienen que sufrir el mismo estado de carga y las mismas deformaciones. ¿Cómo funciona el método realmente? Pues vamos a acudir al principio más básico de la elasticidad de los materiales, la ley de Hooke. Con un muelle como el de la horquilla de nuestra moto, nosotros sabemos que la deformación que va a sufrir este muelle es directamente proporcional a través de la constante elástica del muelle a la fuerza que yo aplico. Sabiendo esto y sabiendo que esta regla dentro del dominio elástico de nuestro material se va a cumplir siempre, nosotros lo que estamos haciendo con este método es tratar a cada elemento como un muelle. De manera simplificada, porque serían varios muelles en distintas direcciones, pero si imaginamos muchos muelles unidos, al final cuando aplicamos una fuerza, esta fuerza se distribuirá entre los distintos muelles y cada muelle sufrirá una deformación. A partir de la deformación, como nosotros sabemos relacionar por esta misma constante el módulo elástico de nuestro material con la tensión que sufre y la deformación, nosotros, mediante este método computacional, podemos calcular el estado de cargas y la deformación de cada elemento y sabiendo en nuestros elementos más críticos, ya sea por deformación o por carga, podemos ver si nuestro material cumple con lo que le pedimos. La cosa más importante de saber de este método es que se trata de una aproximación. Nosotros, de hecho, bajo un estado de cargas tridimensional en un material o una pieza tridimensional, ni siquiera, aunque este método fuera totalmente preciso en el cálculo de estos muelles, nosotros no podemos saber el estado de carga real, porque incluso el estado de carga tridimensional, cuando juntamos estados de carga axiales, flectores y torsionales, tenemos que recurrir a métodos y aproximaciones para saber o intuir cuál es el estado de tensión de este material. Nosotros, por ejemplo, para materiales como el aluminio, que es lo que usamos principalmente, al tratarse de un material dúctil, usamos la hipótesis de estado de cargas de von Mises, que de nuevo es una aproximación. Entonces, hay un trabajo importante como ingenieros
de tanto para qué tamaño de mallado usamos, como para qué cargas están saliendo realmente, como para a veces, sobre todo en concentraciones de tensiones, donde pueden ser agujeros donde la carga se acumula, a veces podemos, mediante el método, obtener valores que no son reales, que son tensiones exageradas, que son realmente culpa de que el método es una aproximación, y nosotros ahí es donde entra nuestro talento y nuestra formación como ingenieros para determinar qué aproximación es buena, qué aproximación es mala, y así asegurarnos de que nuestro prototipo realmente no se va a romper cuando coja la primera curva. A la hora de utilizar el método, nosotros como ingenieros del equipo tenemos que hacer una serie de decisiones. La primera, obviamente, está toda esta primera fase inicial de cómo más o menos va a ser nuestro chasis. Nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas, desde alojar un montón de elementos que van conectados a esta estructura, como puede ser el coste o infinidad de factores más. La siguiente parte, una vez tenemos diseñado más o menos cómo va a ser nuestro chasis, ya de cara a meterlo al método de elementos finitos, es definir qué cargas hay sobre él. Hay cargas muy fáciles de definir, por ejemplo, la organización nos dice que este prototipo tiene que aguantar una carga de 250 kilos aplicada en la rueda delantera, que esa es muy fácil, simplemente le digo al ordenador, ponme esta carga y puedo ver si mi moto resiste. Sin embargo, hay estados de carga que se van volviendo más complejos, desde el qué hace exactamente la moto y qué fuerzas sufre exactamente la moto cuando toma una curva, a incluso tener que pensar en mi compañero que va a tirar de aquí para subir la moto a la furgoneta y no quiero que se me rompa el manillar así en un momento tan tonto. Entonces, esta determinación de los estados de carga del prototipo es una de las fases más importantes del proceso de diseño. Saber cuantificar exactamente qué carga sufre y tener en cuenta todos los posibles estados que podemos tener. Luego, de cara al método, la parte más importante, más propia de los elementos finitos, sería el mallado. Mi profesor de elementos finitos decía, enséñame la malla que haces y te diré quién eres. Porque dependiendo del tamaño de los elementos y de la forma de estos y de cómo estructuremos nuestra malla que recubre todo nuestro diseño, podemos obtener un resultado muy distinto a otro. Quizá lo más importante sea desde qué tipo de elemento utilizamos. Si estuviéramos en una malla bidimensional, es decir, solo una superficie, podríamos usar, por ejemplo, elementos triangulares que tienen la ventaja de rellenar nuestra forma de una manera más precisa, o elementos más rectangulares, que aunque no son tan precisos en el rellenado de forma, nos da una aproximación mejor de las tensiones. Y respecto al tamaño de la malla, este quizás es el elemento más importante, porque aquí es donde tenemos un claro balance entre si queremos una simulación más precisa o una simulación más costosa. Al final, si hablamos de un elemento cúbico, cada vez que duplicamos el tamaño, al estar en 3 dimensiones, si elevamos esto al cubo, estamos subiendo 8 veces el tiempo de computación. Entonces es muy importante determinar qué tamaño de malla queremos realmente para obtener un resultado preciso, pero que no nos cueste demasiado tiempo. Por último, ahora que sabemos que nuestro material, nuestra pieza que hemos diseñado, aguanta las cargas y efectivamente hace lo que le pedimos, queda la última parte de nuestro proceso de diseño, que es bajar la masa todo lo posible. Prácticamente en todos los aspectos, bajar la masa del prototipo es algo positivo. Y tanto nos centramos en esto que, de hecho, nuestro prototipo fue el más ligero de la edición pasada. Y esto no lo digo inventándomelo, porque efectivamente dio el peso mínimo absoluto, ya que le tuvimos que meter un pequeño peso extra porque incluso estábamos por debajo. Para esto usamos la optimización topológica, que es una herramienta de cálculo que entraría dentro del método de elementos finitos de una manera más global, y que lo que nos permite es quitar masa del material, hacer rebajes o cambiar la forma incluso de este material para que tengamos un material que cumple estos criterios de diseño de los que estamos hablando con la masa mínima posible, como podríamos ver, por ejemplo, en la araña de nuestro prototipo, en la que podemos ver rebajes casi imposibles. Gracias a la fabricación aditiva nos podemos permitir hacer estas formas tan orgánicas que hacen que nuestro elemento pese lo mínimo. Entonces, este elemento funciona como una especie de apartado del método de los elementos finitos, y lo que está haciendo es calcular qué parte del material está contribuyendo a su integridad estructural y qué parte no, de manera que podemos quitar este material de nuestro elemento para mejorar su peso. Este método, bueno, ahora que estamos en esta época de la inteligencia artificial, recalcar que no funciona por inteligencia artificial, sino que es un método computacional. En lo que se basa es en calcular la energía de deformación que sufre cada parte del elemento.
Entonces, estas partes que hemos vaciado son partes que, si estuvieran llenas, apenas se estarían deformando, apenas habría tensión en ellas, y entonces es el software el que, gracias a un proceso iterativo, nosotros empezamos desde un llenado de esta pieza, una pieza más grande que esta, de la que el software solo puede quitar material. Entonces, lo que utiliza, por ejemplo, nosotros trabajamos con Altair, una empresa americana que nos patrocina y nos proporciona su software, y utiliza el método SIMP, que lo que hace es atribuir a cada elemento de nuestra pieza una densidad entre 0 y 1, que en vez de ser, al ser un método continuo y no binario 1-0, lo que le permite es iterando, porque lo que hace es quitar material, analizar y ver si va bien, ver si está mejorando, ver qué estado de carga hay y si se está acercando a la convergencia, que sería minimizar masa para los objetivos que yo le he dado, tanto de tensiones máximas como de formaciones máximas, como cualquier otro objetivo que yo le pudiera dar. Entonces, iterativamente, el programa va quitando material mediante este método de la densidad. Si quita del todo el material sería una densidad 0 y todas las intermedias serían como, es una especie de material ficticio que lo que hace el programa es, lo utiliza para ayudarle a llegar a este estado final en el que se parecería mucho a algo más binario, en el que tendríamos partes del material con densidad prácticamente 1 y partes 0. Una vez tenemos esto, el programa ha finalizado su iteración y nosotros tenemos una pieza que en la mayoría de los casos es infabricable. El programa o los programas de este tipo sí que ofrecen al usuario muchas restricciones que tenemos que pensar de cara a esto lo puedo fabricar mediante métodos de mecanizado y fresado o tendría que irme a fabricación aditiva. Entonces nosotros, la parte final del diseño sería esta parte de interpretación de resultado, de ver qué simulación que he obtenido mediante la optimización topológica y adaptar a esto a algo que realmente yo puedo fabricar. Una vez tenemos esto, lo validamos y ahí es cuando pasamos al departamento de fabricación que se encarga de llevar este prototipo a cabo. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo y esperemos que hayáis aprendido algo.